Nos encontramos nuevamente en el programa Arte y Fe. Y en esta ocasión tenemos una gran artista panameña que nos va a, a contar su experiencia con el arte. Les presento a mi amiga, que es un matrimonio, participa de la iglesia y también participa de esta gran aventura que es el arte. ¿Cuánto tiempo usted lleva ya pintando? Bueno, ya 15 años, ya 15 años. Empecé un poco al revés de lo que ocurre normalmente. Yo no puedo decir que desde que era niña tenía afición o aptitudes, más bien fue un descubrimiento poco fortuito de adulta, ¿no? Estando con mi mamá en la playa, un año nuevo, recuerdo que estábamos tratando de cambiar de ambiente porque mi abuelo había muerto el año anterior y queríamos que mi abuela estuviera como fuera de la casa, pues, y fuimos todos para la playa. Y recuerdo que mi mamá sacó sus pasteles en ese momento allí y yo, pues, por matar tiempo, me puse también con ella a pintar y eso fue rarísimo, fue como algo hizo clic, ¿no? Y yo sentí, esto es lo mío, pero una sensación bien extraña, yo nunca había sentido eso. Y efectivamente, seguí con el interés, me puse a estudiar materiales, me encantó el pastel, yo estaba enamorada del pastel, me parecía un medio súper versátil, los colores espectaculares, vibrantes, y después como de 2 años de estar explorando y conociendo y cada vez más metida en el tema, se me ocurrió, bueno, y de repente con estas cosas a alguien les pueda gustar y ¿qué puedo yo hacer con esto? Se me ocurrió, ¿no? Y yo le comentaba que a mí me gusta mucho la parábola de los talentos, ¿no? Y yo sinceramente siento que cuando Dios le da algo, ¿no? Una habilidad, un don, un talento, una facilidad, es para hacer algo con eso, ¿no? Y entonces en ese momento, yo pertenezco al Club Kiwanis Las Perlas hace muchos años, y en ese momento me acuerdo que les dije, oigan, ¿por qué no hacemos algo con esto? De repente a alguien le gustan estas pinturas, y eso es una forma de recaudar fondos para el club, que siempre las ONG siempre necesitan fondos para sus cosas, ¿no? Y bueno, sorpresa, hicimos la presentación de las pinturas, eran como 25 pinturas, si mal no recuerdo, se vendieron todas en una noche, menos una. Todavía la menos una la tengo por ahí metida, que es mi recuerdo de ese día. Y ese día yo aprendí una gran lección, ¿no? Volviendo a la parábola de los talentos, o sea, si uno está dispuesto a dejar que el Señor multiplique, ¿no? Lo que le da, hay que poner los panes y los peces uno también, ¿no? Cosas maravillosas pasan, ¿no? Y ese día no fue solamente que sí, que al club pues tuvo sus ingresos para sus obras sociales, al final muchos niños se beneficiaron, pero fue la convicción colectiva de que vamos a atrevernos, vamos a hacer esto. Yo sé que si el Señor quiere que esto fructifique, va a fructificar y así fue, ¿no? Y eso es un poco la filosofía de todo lo que todo mi trabajo, todo lo que yo hago en pintura. Trato que tenga propósito, que tenga sentido, que aporte cosas bonitas al mundo en que vivimos, que tenga un mensaje con el que la gente se pueda relacionar. Eso para mí es muy importante. Yo no vengo de la academia, yo soy una artista autodidacta completamente, ¿no? Y por eso me tomo muy en serio el proceso de autoexploración, de entender los materiales, de estudiar por mi cuenta, para que lo que yo produzca, lo que pongo en la calle, sea algo que no solamente agrade a Dios, sino que también lleve un mensaje, que yo creo que al final ese es el llamado que yo siento que yo tengo con la pintura, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad grandísima en la tierra y es que nos realicemos como personas. Todos somos importantes, pero la otra parte es realizarme. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Entonces, lo que me gusta a mí lo hago con tanta pasión, con tantas ganas, porque llena mi alma, mi corazón. En un mundo tan difícil, hace un momento comentábamos que sobre el matrimonio. El matrimonio es una situación de 2 personas y después de 3, cuando son los hijos. Y que tiene que haber una gran tolerancia, una gran humildad
para amar. Hemos nacido para amar, pero el amor se debe de aprender. El amor es una decisión, como Sí, dicen, sí, ¿no? sí. Una decisión. Aprender a amar y a vivir también, viendo los valores de las otras personas. Porque en el fondo, el hombre, que es imagen de Dios, va a reflejar lo bueno que es Dios cuando ama, cuando habla, cuando hace el bien, hacer el bien. Y la pintura es una herramienta. La pintura no es un hobby. A mí en el censo alguien me mandó una broma, es una broma. Me dijo, y ¿cómo usted consigue su ingreso? Bueno, yo soy artista. Ah, ok, es desempleado. O sea, el artista es un obrero, el artista propone una belleza, una pieza de arte que habla y manifiesta el ser, el alma de una persona. Y eso es lo que hace el artista. Le comentaba sobre un niño que estuvo en el campo de concentración nazi y una enfermera. Siempre hay gente noble en la tierra, siempre, eso sí, porque el hombre viene de Dios. Entonces cuando vio al niño, lo llamó y se lo metió en la ropa y lo sacó y lo montó a la ambulancia y lo cogió para ella y lo educó. Ese niño estudió psicología y psiquiatría y su material de tesis es que gracias al arte el hombre puede reconciliarse con la vida. Sí. Porque el sufrimiento es tan grande, por ejemplo, pensemos en las cárceles, pensemos en lo que se da en las cárceles. Una vez me dijo Guillermina McDonald, hablando de las cárceles, dice, es preferible que un criminal esté libre a que un inocente esté en la cárcel. ¿Qué profundidad esa? Sí. O sea, buscar la parte moral, ética de la convivencia humana. Por eso el artista sí tiene trabajo, embellecer este mundo. Así es. Embellecer este mundo. Y para mí el arte, yo creo que muchos de nosotros, incluso yo me incluyo entre ellos, hasta hace unos años, yo era de las personas que pensaba, bueno, el arte es como un objeto de consumo, ¿no? Uno se sienta a ver qué otras personas producen para consumir. Y sí, eso es una parte del mundo del arte, pero yo creo que el arte es mucho, mucho más, mucho más. El arte está en el DNA de todos nosotros, nuestra capacidad para imaginar, nuestra capacidad de ser creativos y que no se limita a las artes visuales, cinematografía, música, literatura, escultura, usted es escultor, es decir, tantas manifestaciones artísticas que solamente pueden nacer del cerebro y del corazón del hombre, ¿no? Del ser humano. Eso es lo que nos distingue de las demás criaturas que hay en este mundo. Entonces, eso está en nuestro DNA y lo que no hemos aprendido todavía, y yo cada vez lo veo más y lo introyecto más para mí, es que cada vez que nosotros dedicamos tiempo a una actividad artística, no solo para contemplarla, para nosotros participar activamente de eso que es el arte, nosotros crecemos, nosotros nos nutrimos de esa experiencia, nosotros ponemos nuestra imaginación a funcionar, y el Señor quiere que seamos creativos, que tengamos esa imaginación y que hagamos algo con eso, como yo lo siento para mí. Al final del día, el arte mejora la calidad de vida del hombre y no es algo que está reservado solamente para algunos, es algo que está ahí para todos nosotros, buscarlo, tocarlo, ejercerlo, y es una belleza cuando, yo escuché una vez, ahora que habló del caso del muchachito de los campos de concentración, hay una rama del arte que es el arte terapéutico, o sea, hay gente que son especialistas, son gente que estudia para que a través del arte se le pueda dar tratamiento por temas de traumas de la vida a gente que ha sido
objeto de abusos, de diferentes tipos de traumas, ¿no? Y el arte se vuelve un canalizador de emociones. Una persona que está pintando en ciertas condiciones, con ciertas instrucciones, es capaz de encontrarse dentro de sí con esa realidad que tanto lo agobia, que tanto lo afecta, y a través del arte manifestar lo que a lo mejor con palabras no puede. Entonces ahí uno puede ver cómo la dimensión del arte es tanto más de lo que nosotros conocemos como a simple vista, pues lo que conocemos en la sociedad en que vivimos. Y a mí en lo personal, digo, para mí esto es un proceso de descubrimiento. Cada vez que yo me siento a pintar lo que sea, es una novedad. ¿Por qué? Porque nunca el proceso creativo es igual, y usted sabe, nunca es igual. Esta pintura, por ejemplo, el rostro de Jesús, tiene una historia muy, muy bonita. Para mí esto es como un milagro, porque yo iba a empezar a pintar una exposición de estas de Kiwanis, y dije, bueno, antes de empezar a pintar yo voy a orar, ¿no? Y me metí ahí en mi estudio y empecé a orar largo rato, cosa que no hago normalmente porque mis oraciones son como cortitas, pero ese día fue una oración larga, mucha meditación, estaba escuchando una música muy linda de la hermana Inés de Jesús, y cuando terminé de orar dije, bueno, Señor, ahora lo primero que yo pinte es para ti, ¿no? Y yo no soy retratista y no tenía la intención de pintar el rostro de Jesús, simplemente empecé a poner en el papel, con el pastel, trazos, y de repente yo sentí, esta pintura va en la dirección del rostro de Jesús. Y empecé a hacerlo a partir de ahí sí con más conciencia, hasta que terminó siendo esto. Entonces yo misma quedé sorprendida de que este es el madero, ¿no? Y este es Jesús, si ustedes, si puede ver, esto es como ya Jesús muerto con el brazo abajo, porque si no, el descenso, porque si no él tendría el brazo extendido, y si puede ver, el brazo está abajo. Esto fue bastante automático, una pintura muy en automático. Cuando yo terminé de pintarlo, sentí una tristeza tan fuerte, tan conmovedora, yo no entendía por qué, porque, es decir, acababa de orar, acababa de pintar, yo sentía que esto era algo que era para él, esto por supuesto no iba a estar en la exposición para que nadie lo comprara, y después, mucho tiempo después, yo entendí esa tristeza que era. El Señor me estaba regalando la experiencia, primero, de pintarlo a él, ¿no? Y que yo sintiera por un minuto, por un segundo, la sensación de esa tristeza de ver al Hijo de Dios muerto en un madero como un criminal que no tenía por qué haber sido así, no se merecía eso, ¿no? Y por eso esta pintura para mí es tan especial. Y yo creo que es una de las tantas formas en que Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros todos los días de muchas formas. Esta fue una manera en que se manifestó en mi vida en relación con la pintura, y yo siento que es por esa razón yo tengo que ver toda mi obra ineludiblemente atada a un propósito, ¿no? Y ese propósito para mí es que las obras hablen a la gente del amor de Dios, del amor de los esposos, de esos valores que son intrínsecos al ser humano, que cada vez están más en tela de duda en la calle, ¿no? Que mis obras hablen de fe, que hablen de esperanza, que hablen de superación. Esta pintura, por ejemplo, esta es chiquitito, pero las he pintado mucho más grandes. Un árbol que crece frondoso, hermoso, con colorido, encima de una piedra, ¿no? Porque es que así es el ser humano a veces nace encima de una piedra, ¿no? Y uno cree que encima de una piedra no puede crecer nada, no puede florecer nada. El padre Rómulo, que en paz descanse, decía, donde te planten, florece. Es un dicho francés, y él lo decía mucho. Y bueno, y todos recordamos al padre Rómulo en sus últimos meses, cómo lo afectó su enfermedad. Y yo recuerdo, como si fuera ayer, al padre vestido con la vestimenta para dar la misa. Obviamente él ya no podía hablar, no podía moverse, pero él se sentaba en su silla, le ponían su ropa para dar la misa y se sentaba al lado del padre que celebraba la misa para él concelebrar así en su silencio, en su quietud, ¿no? Y yo creo que yo siempre recordaré al padre Rómulo
Y esto es a partir de su muerte, creo que este va a ser como el recuerdo permanente de él. Cada vez que yo pinte esto va a ser el recuerdo de él, porque es lo que él nos enseñó, ¿no? Florecer encima de la piedra, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos en un programa que se llama Arte y Fe y vamos a ir a un cambio comercial y luego vamos a ir platicando sobre esta gran belleza que nos ha regalado Dios. Bueno, Anet, qué bonita experiencia tienes tú y también qué ternura a la hora de plasmar las tintas en tus obras. Son tintas vivas, fuertes, manifiesta el amor que tienes por las cosas. Y también manifiesta la alegría de estar casada y de vivir día a día, pues, el amor, el amor. Cuánto más poder hacer una obra de arte y poderla contemplar con tus manos y compartirla con tu esposo. Me pareció una frase muy bonita de una reunión que tuvimos el martes, porque allá en Chilibre el padre está totalmente mal, el padre Patricio. Ya no se mueve. Y unos compañeros sacerdotes decían, ¿quién celebra la misa? No hay vaso, no hay esto. Pero a mí se me ocurrió, Él es la Eucaristía. Nosotros podemos convertirnos en Eucaristía, porque esa es la parte más sublime de Jesucristo. En medio de un grupo de amigos que había puesto su esperanza en que Él iba a revolucionar el imperio, Él dice, he deseado este momento profundo con ustedes, porque no volverán a comer de este fruto de la vid hasta el día en que estén con mi Padre. O sea, nos traslada el cuerpo humano, la vida humana nos traslada al origen. El origen de la vida es Dios. Y por eso Jesús no quiere usar la violencia donde muera gente, sino que cada persona, cada individuo reconozca a qué está llamado. Y todos somos importantísimos en esta tierra, todos. Pero nos olvidamos de nuestra misión. El Papa Francisco habla sobre el clericalismo. El clericalismo lo vive muchísima gente porque es el abuso de autoridad. Lo que tú me contabas de tu cuadro, de los trigales de este país que está en guerra, de Ucrania. Sí. Ese es el lugar que produce mucho trigo para la humanidad y hoy que un señor esté empecinado en que debe de acabarlo, destruirlo, golpearlo, por problemas históricos, ideológicos. Y por eso estamos llamados a una conversión. Pero no es una conversión social, sino personal. Cuando yo cambie, tú cambias, cambiamos la percepción de la vida. Hemos nacido para amarnos, para realizarnos, pero nos olvidamos pues de nuestra misión. Por eso la oportunidad que me da Canal 5 a mí de hablar un poco del arte, especialmente en un país tan bonito como Panamá. Panamá es una de las regiones más sana en lo económico, incluso hasta en la convivencia, pero podemos perderlo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perder. Pero yo digo otra cosa que es contrario. Nadie sabe lo que tiene hasta que limpia su cuarto. Cuando yo limpio el cuarto encuentro un montón de mancha y digo, mire qué obras tan buenas. O sea, como romper el paradigma de que estamos viviendo, ¿no?
Entonces, hoy nos encontramos en una iglesia que es la primera iglesia en tierra firme. Tienes que sentirte feliz de ser católica, de ser cristiana, de tener todos los días a Jesucristo. Cada vez que coman de este pan, la Eucaristía es la parte nuclear de la presencia viva de Jesucristo. Cómo los cristianos han venido celebrando la Eucaristía, y muestra de eso, de la antigüedad, son las pinturas. En las catacumbas hay pinturas donde revelan quiénes eran esa gente. En la catacumba de San Calixto hay un buen pastor, pero es interesantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos la idea esa como muy fija de aquel hombre viejo, de aquel hombre buenazo. No, ahí el buen pastor de esa catacumba es un muchacho joven, como de unos 25, con unos pantalones cortos, con una oveja y con unas piedras. Ellos estaban viendo, sintiendo lo que estaban haciendo, y por eso hay muestra de la presencia de la Eucaristía desde el comienzo de la iglesia. Los discípulos van a tener que replantearse la idea de Jesucristo después que lo bajan de la cruz, y no encuentran otra más que la Sagrada Eucaristía. Por eso todos estos programas ojalá nos ayuden a nosotros a valorar la iglesia, a valorar a los pastores, a valorar a la persona humana. Todos somos importantes en el reino de Dios. Y bueno, ahora que tú hablas de este Cristo, el azul, ¿no? Es como lo eterno de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios por su filiación. Esta idea de Leonardo Boff sobre Jesús, que es tan profunda la filiación que hay entre el Hijo y el Padre, que da como resultado un tercero, el Espíritu Santo. Es tan profundo el amor de un hombre y una mujer, que da como resultado un tercero, los hijos. Por eso en la familia, en el hogar, podemos vivir la virtud de la Santísima Trinidad. ¿Qué te parece? Bonito, ¿verdad? Bonito, bonito. Nosotros no tenemos hijos biológicos, digamos, pero bueno, el Señor en su infinita sabiduría y misericordia nos mandó una hija de Alemania. Mira esta curiosidad, ¿no? Yo recuerdo haberle dicho a Raúl, porque muchas veces pensamos, bueno, ¿qué hacemos con el tema de los hijos? Debemos hablar con un sacerdote, que era una discusión entre nosotros dos muy compleja, porque por un lado, por su condición, él tiene una condición osteogénesis imperfecta, y eso hace que el riesgo de transmitir eso a un hijo sea muy alto. Y después dije, bueno, pero podemos adoptar. Entonces también ese fue otro tema. Y un día yo recuerdo haberle dicho, ¿sabes qué? El día que el Señor quiera que tú y yo tengamos un hijo, va a aparecer un niño con una maleta en la puerta. Yo le decía así, y lo dije así de mi mente, ¿no? Sin pensarlo mucho. Y literalmente, unos 3, 4 años después de eso, apareció la niña con maleta en la puerta. Una situación de ella venía de Alemania, ella iba a ser voluntaria en Panamá con Kiwanis, ¿no? Hubo una confusión con el tema del domicilio, dónde iba a vivir, no tenía casa, y quedamos Raúl y yo recibiéndola aquí. Y yo, a todo esto yo no había racionalizado, no había recordado esas palabras mías cuando la vi llegar, pero cuando ya se fue un año después de un año de convivir, obviamente se volvió como nuestra hija. Y yo recuerdo, ¿tú te acuerdas, Raúl, que yo te dije a ti, el día que el Señor quiera que tú y yo tengamos un hijo, va a aparecer un chiquillo con una maleta en la puerta? Dime tú si ella no es la chiquilla que apareció con la... Y Raúl se quedó viendo, que sabes que sí. Dios es perfecto. Así es. Sí, Dios es perfecto, y Dios permite situaciones para que nosotros seamos buenos. Te contaba lo de la niña que encontraron allá en Tocumen, sí, que le encontró este señor que andaba buscando lata, y se fijó en la bolsa y la recogió, y le dijo a la guardia, es una niña, es una niña. Y ya, hoy me dijeron que ya la adoptaron, que ya tiene mamá. Qué belleza, qué bueno. Dios es bueno, Dios permite eso. Lo que Dios quiere es que no nos detengamos a juzgar, a decir qué mala mamá,
No, no, no. Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca es servir. A nosotros nos toca es ayudar al hermano. Perfecto solamente Dios. A mí esa de la lectura que un muchacho se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús dice, bueno solo es Dios. Pero ¿por qué me dice bueno? Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos? Y él le dice, bueno, cumple los mandamientos. Ama a Dios, ama a tus padres, ama al prójimo y ámate a ti mismo. Y cuando le toca la parte material de dar, entonces dice que, porque tenía muchos bienes, dijo, no, esto es muy difícil. Se fue muy triste, dice la literatura. Muchas veces nosotros nos aferramos en el poder y el poder se acaba. Yo estoy convencido que sí es verdad que la dictadura, bueno, Nicaragua está destruido. Moralmente ese país está destruido. Los sacerdotes presos, el obispo preso y este hombre dueño del país. Pero se va a acabar. Se va a acabar porque así es Dios. Permite las cosas para que nos convirtamos. Pero si somos incapaces de convertirnos, pues la muerte le va a llegar, tarde o temprano. Y así son las cosas materiales. Mira, entre las cosas materiales que se acaba, casi todo, se acaba el carro, se acaba el dinero, se acaba esto, y la gente conserva la obra de arte, como para decir, no te aferres a tantas cosas. Tú me hablabas de Van Gogh. A mí me gusta mucho la vida de Van Gogh, porque pintó, yo no sé si vendió o no vendió. Una sola pintura en toda su vida. Pero dice que le pedía al hermano, pedir no es fácil, pedir no es fácil, a mí me cuesta, a veces tengo problemas económicos en la iglesia y, ay Dios mío, a mí pedir me da vergüenza. Y yo me imagino que él con esa humildad le escribía al hermano Teo pidiéndole que no tenía. Y todos nosotros tenemos diferentes situaciones. Y yo no sé quién lo descubrió a él, no sé quién lo descubrió, pero los 7 girasoles yo creo que se vendieron no sé en cuántos. Mucho, muy, esa es una historia bonita y de trascendencia también, que por eso me gusta mucho él. La razón por la que hoy día tenemos sus pinturas y su historia y todo, y sabemos tanto de él, es que la esposa, o sea, su cuñada, la esposa de su hermano, que el hermano de él murió, por cierto, pocos meses después que él, ¿no? Y la esposa del hermano, en el afán de recuperar todo, cuando se le muere un familiar, uno trata como de buscar por todos lados cosas que recuerden, ¿no? Y si yo sé que una persona muy querida mía dejó muchas cartas por ahí, yo voy a tratar de recoger, porque en esas cartas, en esas letras está mi ser amado. Bueno, esta señora, la esposa del hermano de Van Gogh, recogió todas las cartas, eran más de 800 cartas, y se puso a leerlas buscando a su esposo. Y cuenta ella misma que a quien realmente encontró en esas cartas fue a Vincent, ¿no? Y ella fue una de las personas que primero se dio cuenta del valor de la obra de él y de la historia de su vida. Y por eso es que tenemos, por el amor de ella hacia su familia, es que tenemos el cuento de... Porque esas cartas se pudieron haber perdido en la primera mudanza o en el primer incendio de quién sabe qué, ¿no? Y ahí están en la actualidad, se pueden leer, muchas de ellas se pueden leer online, ¿no?
Así es. Así que Me ha pasado varias veces que en este tema de Mara, yo le llamo de Mara Iñón, que es un tema muy de familia, muy del amor de los esposos, del amor de los esposos hacia los hijos y tal, mucha gente se identifica con la historia de Mara Iñón. Y me han dado toda clase de testimonios de la obra de Mara Iñón, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que me dijo, me pidió una obra de Mara Iñón. Yo me tomé la libertad de hacer a Mara Iñón, pero como sé que ellos tenían 2 hijos, además, sin decirle, incluí a los 2 marañoncitos en la obra, ¿no? Me llamó llorando, que qué cosa tan especial, que ella no había pensado en eso y que verlos allí retratados a los 4 en la semblanza, ¿no? En la metáfora que es la pintura, que qué alegría y qué belleza y qué especial. O sea, ya, con eso ya yo sé que esa obra cumplió ese propósito. qué bonito. Bueno, iremos a un cambio y luego seguimos platicando para ir concluyendo. Volvemos con este programa de arte y fe. Le comentaba a ellos que el arte va de la mano con la fe, porque la fe te va a llevar a Dios como belleza por excelencia, y el arte te lleva a la belleza. ¿Y quién es la belleza? Dios. El supremo bello es Dios, porque es el creador de todo, de todo, de todo. Y por eso comentábamos también sobre los valores que hay en las iglesias. La iglesia es un depósito de una herencia para la humanidad, para toda la humanidad. En el Museo del Vaticano hay obras de todos. Sí. Era estudiante yo cuando a los franciscanos de Miraflores les mandé una obra para el Papa. Era muy pequeña. Y alguien me comentó si entró, pero no sé si la van a poner, pero bueno. Eso es cuestión de ya. Entonces, qué bonito el aporte que estás dando a este país, Panamá. Sé que también eres abogada, algo difícil. Yo creo que frente a lo que estamos viviendo en este momento, ahí en la parroquia donde yo estoy fue donde se encontró la cabeza de la persona esa. Y ya hay un grupo que se hace, o sea, como rezar, cuidar la familia, que el gobierno ejerza su misión, porque la misión del gobierno no es, a mí me preocupa tanto esa propaganda y esa propaganda. Ellos no deben de gastar en propaganda, deben de gastar en el arte, en la educación, en una formación ética, porque ellos son los responsables de este país, por lo menos por 5 años. Y ojalá Dios quiera que no quieran reelegirse. Nadie debe reelegirse. Mira lo que está pasando en Nicaragua, en Cuba. Ha sido un país empobrecido totalmente. Mira que el arte de Cuba no es malo. Parece ser que cuando uno tiene necesidad, expresa su necesidad. Tomás Sánchez, he visto la obra. ¿Has escuchado de Tomás Sánchez? No. Es uno de los cubanos que estuvo en Panamá, contemporáneo de los Sinclair, de los Chonneto y todo eso. Creo que todavía sigue vivo, que pintó todos esos paisajes como costumbrismo, y buenísimo. Y bueno, pues, tuvo que salir de ese país. Qué lástima, con el dolor. También dice que Celia Cruz siempre quiso regresar al funeral de su mamá y no la dejó. Eso es ser una persona insensible, indiferente al dolor. No tenemos que olvidar que somos personas, que tenemos sentimientos y no tenemos derecho de lastimar a nadie. Hoy el Padre Manuel va a tener un concierto de estas muchachas muy famosas, artistas, una de ellas ciega. Ah, sí, Patricia Ablier. Sí. O sea, qué importante, mira,
alegrar esta sociedad frente a tantas situaciones que está viviendo de empobrecimiento el mundo. Por eso te agradezco también a ti por ser un buen esposo y mantener esa alegría. Y Usted sabe que Raúl y yo pertenecemos a Matrimonios en Victoria, ¿no? Estábamos recién casados, ¿no? Y a los 3 meses fuimos al retiro. Y eso nos cambió la vida. Nosotros empezábamos un caminar ya mayores, porque casi teníamos los 40 años cuando nos casamos, y fue tan importante para nosotros, y lo sigue siendo. Nosotros no sabemos lo que es un matrimonio sin la dinámica de hacer cosas en la iglesia juntos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el éxito de nosotros como pareja, ¿no? Que tenemos una cosa que nos une, que es Dios, muy fuerte, una creencia muy profunda que nuestra relación como esposos es un sacramento de la iglesia, que Dios está aquí con nosotros, vive aquí con nosotros en esta casa, ¿no? Que por Él somos lo que somos y hacemos lo que hacemos en todas las facetas de nuestra vida, no solamente que si el arte, que si nuestros trabajos, porque Dios está en todas partes. Cuando uno vive agarrado de la mano de Dios, uno se lo lleva con uno para todos lados, para la oficina, para la oficina del taquí, las pinturas, nuestro trabajo en la iglesia, nuestro voluntariado, el mío en Kiwanis, en todos lados que uno va agarrado de la mano de Dios. Y yo creo que, vuelvo a lo que decía al inicio, cuando uno le entrega al Señor, mira, yo quiero dedicarte mi trabajo de arte, yo quiero dedicarte mi trabajo en la oficina, yo quiero dedicarte nuestro servicio de voluntariado en el grupo de matrimonios para que otros matrimonios tengan una mejor vida. Cuando uno le entrega a Dios todas esas cosas, el Señor agarra eso y lo multiplica por 1000, y Él hace que el tiempo que uno invierte en las cosas sea mucho más fructífero que si lo estuviéramos haciendo solamente por nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios. Entonces, la experiencia nuestra, pues, como matrimonio que camina en un movimiento de la Iglesia Católica como Matrimonios en Victoria, y hay muchos movimientos de la Iglesia en que los matrimonios caminan juntos, me parece a mí que es como el paso obligado para una pareja cristiana, porque nuevamente es incorporar de una manera práctica del día a día a Dios en la vida de uno, en la vida de nuestro matrimonio. Y yo le doy gracias al Señor que puso en nuestro camino a Matrimonios en Victoria en ese momento en que estábamos iniciando nuestra vida matrimonial, porque en verdad ha hecho nos ha abierto la vida a una experiencia que ninguno de los dos jamás pensábamos que íbamos a tener, honestamente, ¿no? Y bueno. Te felicito. Bueno, el amor a la iglesia es como el amor en el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Y cuando uno es cristiano, se ve más joven. Así que les invito a que colaboren con la iglesia, colaboren con Canal 5. Estamos pensando, ahora que estás aquí, para terminar ya, va a ser muy corto, con la directora de Canal 5 queremos hacer una subasta. Ya vamos a contar con tu obra, pueden contar con mi obra. Yo puedo también dar obra de Chogneto, creo que de Trujillo también. Y le podemos escribir a los otros artistas para que Canal 5 siga llegando a todas partes. O sea, Canal 5 es importante y también es elegante, a mí me gusta. Para que llegue a los campos, a los barrios donde nosotros no podemos ir. Por ejemplo, yo mañana, el sábado, yo tengo casi 6 actividades. Desde la mañana, bautizo, matrimonio, misa y una novena. O sea, ya es bastante. Así que Canal 5, por eso apoyen económicamente a este canal. Y a la directora de Canal 5, pues con esta artista podemos organizarnos para hacer una subasta. Y que Dios los bendiga a todos, a todo el pueblo de Panamá. Muchas gracias.